Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Café con Ere. Acompáñenme con un cafecito. Ya en muchos lugares ya hace mucho frío, así que está el clima perfectísimo. Los saludo desde Las Vegas, Nevada. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes. Esta semana ha estado muy ocupada. Y para todos los que viven en Las Vegas, Nevada, este sábado 19 de octubre, sí, estoy confundida con el 12. 19 de octubre están totalmente invitados a que asistan a la feria del libro de aquí de Las Vegas, Nevada. Se llama Las Vegas Book Festival. Empieza desde las 10 de la mañana. Es ahí en el centro, en el Historic Fifth. Déjenme ver si les encuentro la dirección para que la tengan. Porque está, a ver si la encuentro. El lugar se llama Historic Fifth Street School, así se llama, y es en el 401 South y es en la 4th Street, así, todo eso. Pero si le ponen Las Vegas Book Festival, ahí les va a salir toda la información. Así que gracias infinitas a las personas que se conectan, gracias infinitas a las personas que ven este tipo de programas, estas charlas tan interesantes. Y el día de hoy les traigo un tema muy interesante porque me he percatado que nos cuesta muchísimo trabajo comunicarnos efectivamente, comunicarnos asertivamente, comunicarnos afectivamente. Entonces, este tema es muy importante porque necesitamos aprender a comunicarnos. No sabemos comunicarnos ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestra familia. Nos cuesta mucho trabajo comunicarnos asertivamente, por eso este programa tan importante. Porque pensamos o creemos que nos comunicamos bien, sin embargo, no es así. Y pues obviamente esto nos acarrea problemas, o sea, no solamente con nuestra persona, sino con las personas con las que convivimos. Entonces, yo les comento de nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, pero tenemos que convivir con muchísimas personas. Entonces, no sé si les ha pasado de alguna ocasión de que han tenido algún malentendido y la primera reacción es pelear, discutir, y me refiero con otras personas totalmente desconocidas que encuentras en la calle o que hay algún malentendido en algún centro comercial, en algún estacionamiento, y la primera reacción es discutir o pelear, o ofender, agredir. Entonces, estos programas son muy importantes porque hoy en día necesitamos aprender a comunicarnos, ¿ok? Esta información que les voy a compartir, nos la comparten dos grupos de personas diferentes, el equipo de Generación Anáhuac y también el equipo de la Escuela de Posgrado de Psicología y Psiquiatría. Por cierto, estoy estudiando neuropsicología, así que estoy muy contenta de compartírselos, ¿ok? Y de hecho, fíjense que la comunicación es una de las habilidades naturales más importantes que tenemos los seres humanos para relacionarnos con los demás. Por eso es que nosotros debemos aprender o reaprender a comunicarnos efectivamente o asertivamente, ¿ok? Y pues con la comunicación nosotros podemos compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones en todos los ámbitos, en todos los entornos, ya sea en el entorno familiar, ya sea en el laboral, ya sea con nuestros amigos, con nuestros conocidos, etcétera. Esta comunicación obviamente la vamos a lograr nosotros a través de la transmisión de mensajes verbales, pero también es muy importante los no verbales, o sea, esas caras, esas muecas, los brazos cruzados, el ceño fruncido, la sonrisa, todos esos son mensajes no verbales. Entonces, muchas personas somos expertas, es decir, no podemos aparentar, no podemos fingir, o sea, si algo nos gusta, lo demostramos con los gestos, si algo nos disgusta, la cara es la primera que nos delata, ¿ok? Entonces,
Muchas veces cuando nos comunicamos, el mensaje que nosotros transmitimos es malinterpretado. ¿Por qué? Porque pues no se lleva a cabo una comunicación efectiva. Y eso es algo de lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? La comunicación efectiva se encarga de que dos o más personas se puedan comunicar objetivamente, puedan intercambiar palabras, puedan intercambiar este tipo de conversaciones. Y esto se da a través de una comunicación efectiva, eso sería lo ideal. Cuando nosotros platicamos efectivamente es cuando se logra dar una comunicación en la que las dos personas están de acuerdo, en la que las dos personas recibieron mensajes claros, en la que los dos que participan sienten que los mensajes fueron concisos, que el diálogo fue enriquecedor. Eso sería lo ideal, ¿ok? Entonces, para lograr la comunicación efectiva, se necesita de una comunicación eficaz y de una comunicación asertiva. No se preocupen si no conocen los términos ahorita. Ya saben que siempre les voy escudriñando todo. Si tienen preguntas, también con muchísimo gusto me las pueden hacer. Y otra de las claves para tener una buena comunicación es la escucha activa. De hecho, la escucha activa es una de las técnicas de comunicación efectivas más importantes, ya que gracias a ella podemos comprender plenamente el mensaje que se recibe. ¿Por qué? Porque estamos prestando atención, ¿ok? Eso es muy importante, que la otra persona sepa que le estamos prestando atención, que la estás viendo a los ojos, que le estás haciendo preguntas y lo más importante, que no la estamos interrumpiendo. Cuando ustedes quieran darse cuenta, si ustedes se comunican efectivamente, dense cuenta si ustedes se interrumpen. Si ustedes son de las personas que interrumpen constantemente una conversación, no se preocupen, siempre es un buen momento para empezar a modificar o para cambiar esos malos hábitos. Ese es un mal hábito terrible. O sea, si hay malos hábitos que son como que malos hábitos, pues eso de interrumpir es uno de los más terribles, pero siempre se puede modificar, siempre se puede cambiar. Y esta técnica implica evitar las distracciones, es decir, si tú estás platicando con cualquier persona, tú debes evitar estar al pendiente del celular, tienes que evitar estar viendo televisión, tienes que evitar, por ejemplo, si están tus hijos, prestarles atención, pero de qué forma, por ejemplo, agarrarlos, abrazarlos, acariciarlos, si te quieren interrumpir, darles atención en el momento de permíteme tantito y luego continúas con la conversación, porque tú tienes que mostrar interés, o sea, tienes que decirle con tus gestos no verbales a la otra persona que estás interesado o interesada en lo que la otra persona está diciendo, ¿ok? Y además de lo que dice la otra persona, también es muy importante que prestemos atención a los gestos. Era lo que les comentaba. Mantener el contacto visual también es muy importante y formular preguntas que permitan aclarar cualquier tipo de confusión. Algo que yo les recomiendo muchísimo cuando estén platicando con quien sea. No supongan, ¿ok? Si ustedes empiezan a suponer algo de lo que la persona les está contando, en ese momento ustedes mismos interrúmpanse y hagan una pregunta. O sea, por ejemplo, no sé, en la conversación tú dices, bueno, lo que tú quieres decir es esto. Entonces, o también puedes decir, no entendí lo que me estás comentando. ¿Me puedes aclarar? También eso es muy importante, ¿ok? Y aunque parezca que se trata de algo muy sencillo, la verdad se requiere de cierto esfuerzo, o yo diría de mucho esfuerzo para comunicarse de manera efectiva, porque se le tiene que prestar muchísimo la atención a este aspecto, o sea, a la plática, a la comunicación efectiva, me refiero, y practicar para desarrollar la capacidad de escuchar y entender a los otros. Cuando aquí habla de entender a los otros, se refiere mucho a ponerse en el lugar de la otra persona, lo que piensa la otra persona, por la situación que pasó la otra persona.
si no hemos pasado por situaciones similares, es muy difícil ponernos en los zapatos, pero si nosotros hacemos preguntas, al menos vamos a estar como que un poquito más empapados o vamos a estar como que más cerca de lo que la persona, del significado de lo que la persona nos puede estar comentando, ¿ok? Y adaptar el mensaje a la persona que lo vas a dirigir. Esto es muy importante. No se le puede hablar igual a tu hijo. Por ejemplo, yo que soy coach experta en mindfulness, que tengo mis pacientes o que tengo las conferencias, que tengo los talleres, yo no les voy a hablar igual a ellos que como les hablo a mi esposo, como les hablo a mis hijos o como les hablo a mis amigos. O sea, tiene que haber como que una forma para expresarte sin salirte, sin pasar el límite, o sea, sin rozar lo que ya viene siendo la exageración, ¿ok? Y para comunicarnos de manera efectiva es muy importante eso, que adaptemos el mensaje, o sea, cada público, a cada segmento le voy a llamar público, cada público tiene sus propias particularidades en términos de conocimiento, de intereses y perspectivas. Eso que nos quede claro. Y la comunicación efectiva es indispensable en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en las relaciones personales como en el entorno laboral, pero hay que tener presente que cada lugar tiene sus propios códigos también. Entonces, hay que evitar, yo siempre les digo, hay que evitar las palabras rebuscadas, rebombantes, muy científicas, porque al final las personas quieren que les hables claro, ¿ok? Y también es muy importante saber quién es el receptor de cada mensaje, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Por eso les decía que no es lo mismo yo dando una conferencia o impartiendo un taller que hablarle a mis hijos, ¿ok? Entonces, de hecho, según el artículo publicado por Coursera, es importante tener en cuenta factores como la edad, el género y el nivel de educación, ya que ellos influyen en la manera en que se recibe un mensaje, ¿ok? Y obviamente dependiendo del público también se pueden utilizar unos u otros elementos de la comunicación efectiva, como utilizar anécdotas para explicar conceptos complejos o variar el tono que se usa para hablar. Y esto yo lo uso muchísimo, por ejemplo, cuando estoy en los talleres o aquí mismo mientras estoy dándoles estas charlas de repente para que les quede a ustedes más claro, pues igual uso alguna anécdota, ¿ok? Algo que me haya pasado y muchas veces a ustedes les ayuda a comprender mejor la situación. Así ustedes pueden poner sus propios ejemplos de cosas que les hayan sucedido en su día a día, en la vida cotidiana, y también eso les ayudaría mucho a las demás personas a entender su punto de vista. Y aplicar algunas técnicas para sintetizar y resumir la información también ayuda para comunicarnos efectivamente, ¿ok? La idea de todo esto es que se puedan extraer los puntos de información más importantes y presentarlos de manera clara durante la conversación. Obviamente, cuando yo les traigo este tema es porque son personas que se dedican que son jefes de, por ejemplo, de la junta de la escuela, no sé cómo le llamen a eso, o que son representantes de algún grupo, o que quieren dar algún comunicado, de que quieren dar alguna conferencia, o de que son jefes de grupo, o que son, por ejemplo, algún gerente, pero también quiero que les quede claro que como padres, como madres, como maestros, también que estamos enfrente de los hijos o incluso a la misma pareja. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo poder comunicarnos asertivamente o efectivamente. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo porque los seres humanos tendemos a imponer. Entonces, por eso esta charla es tan importante porque tenemos que evitar como querer hacer lo que nosotros queramos. O sea, lo que yo digo es lo correcto, lo que yo digo, eso es lo que se va a hacer. No es así, o sea, no es así. Entonces, cuando se sintetizan los puntos más importantes, se evita caer en conversaciones interminables. Para los que somos de México, los que vivimos en México, los que estuvimos algún tiempo viviendo en México, conocemos mucho, bueno,
De hecho, es algo que se inventó, pero cuando alguien habla mucho y no da un mensaje claro, decimos, está cantinfleando. O sea, dices tantas cosas que le das tantas vueltas que no dices nada, entonces decimos, estás cantinfleando. Dices todo y no dices nada, ¿no? Entonces, se trata, cuando nosotros queremos comunicarnos efectivamente, se trata de una forma de reducir el contenido del mensaje sin que se pierda el contexto o su significado. No voy a decir quién, pero conozco una persona que simplemente con que le preguntes cómo estás, te empieza a contar su vida desde hace 15, 20 años. O sea, no hagan eso, de verdad, o sea, de verdad. Si alguien les pregunta cómo están, nada más es por mera amabilidad. A menos que sea un amigo muy cercano, pues obviamente no te va a preguntar cómo estás, tal vez continúen alguna conversación o empiecen el tema de otra forma, pero no hagan eso. O sea, si no les preguntan cierta información, ustedes no tienen por qué dar tanta información, de verdad. Eso también es una falta efectiva de comunicación, o sea, es una falta total. O sea, si te preguntan algo y tú contestas toda una historia para decir, no traje tal documento. ¿En serio? No hagan eso, por favor. Bueno, el Center for Creative Leadership señala que lo mejor que se puede hacer para tener una comunicación efectiva es ser directo. Es decir, el mensaje no se debe perder entre interminables detalles y explicaciones, que era lo mismo que les estaba diciendo, sino que se debe insistir en el argumento expuesto y presentar de manera concisa los aspectos clave. Eso es muy importante. Otra habilidad fundamental en la comunicación verbal es la de poder ajustar el tono y el ritmo de voz. Eso también es muy importante, ya que estos dos aspectos tienen un impacto significativo sobre la forma en la que las demás personas nos pueden percibir y sobre todo para que ellos puedan entender ese mensaje determinado. En Indeed, ellos destacan que el tono de voz sirve para transmitir las emociones a los otros mientras nosotros estamos hablando. Además, influye mucho sobre el interés que pueden tener las personas en escucharnos. Entonces, no es lo mismo si yo les estoy hablando en una conferencia, tengo que alzar un poco el tono de voz para mantenerlos atentos, ¿ok? Y si nosotros estamos, por ejemplo, hablando de temas más complejos, me refiero tal vez ya más personal o de jefe a empleado o de parejas o alguna situación seria, pues entonces el ritmo tendría que ser lento y pausado. ¿Por qué? Porque ahí la información es diferente, ¿ok? Y eso es muy importante resaltarlo. Dependiendo del público con el que estemos, es el tono de voz que vamos a usar sin caer en la exageración, ¿ok? Podemos alzar el tono de voz, pero eso no significa que estamos gritando. Es como para mantenerlos alerta. De repente, alguna que otra ocasión, como que ahí exagerarle un poquito, pero solamente como para tipo de emoción, ¿ok? No para gritar, ni mucho menos. Y las técnicas de comunicación efectiva no solo ayudan a transmitir un mensaje, sino que también estimulan la participación de la persona que tiene el papel de oyente. ¿Por qué? Porque en este sentido, realizar preguntas abiertas puede ser muy útil en cualquier contexto, ya que invitan al otro a expresar sus sentimientos, sus emociones y sus opiniones, que era lo que les comentaba. Una cosa es de que nosotros que estamos escuchando no debemos interrumpir, pero si la otra persona es consciente de que obviamente, pues si no te mantiene como que con el foco de interés, te vas a aburrir o vas a dejar de prestar atención, también uno que está hablando puede hacer preguntas, ¿ok? Preguntas a la persona. Y es muy válido. No solamente preguntas en las que la respuesta sea un sí o un no, o sea, tienen que ser preguntas para que la otra persona dé una respuesta más elaborada o también le podemos pedir opiniones, pero hasta que no te pidan la opinión es cuando nosotros vamos a participar. De otra forma, eso es muy irrespetuoso. Déjenme tomar cafecito. Y
Fíjense que esta técnica que les comento ahorita de hacer preguntas ayuda muchísimo, por ejemplo, en las entrevistas. Si ustedes van a hacer alguna entrevista, bueno, hay que utilizar este tipo de comunicación afectiva, que es donde yo platico, pero también pregunto, ¿ok? Y puede ser también en un equipo de trabajo, puede ser una conversación en general, pero generalmente es cuando se busca obtener información de la otra parte. Y cuando recomendamos tener empatía, o sea, nosotros debemos ser empáticos la mayor parte del tiempo, pero cuando nosotros hablamos así de, ok, debemos ser empáticos y considerados con los demás, pues estamos hablando de técnicas de comunicación efectivas, pero sobre todo para que nos ayude a tener mejor entendimiento de lo que queremos tratar, de lo que queremos hablar, sobre todo cuando nosotros somos empáticos con las otras personas, escuchamos activamente, pero no hacemos juicios y lo más importante, mostramos un interés genuino. Eso ayuda muchísimo en las conversaciones. Si ustedes se quieren sentir escuchados, tienen que hacer lo mismo. O sea, muchas veces solamente queremos hablar nosotros y que nos escuchen, pero cuando la otra persona quiere hablar y también quiere que la escuchemos, me refiero a la persona, muchas veces no lo hacemos. Entonces tiene que ser recíproco. Por eso al principio decía que parece que es fácil, pero comunicarnos efectivamente es una de las tareas más difíciles de los seres humanos, porque solamente quiero atención para mí, pero no quiero prestarle atención a la otra persona. Solamente quiero que me escuches a mí, pero no quiero escuchar a la otra persona. Solamente quiero o solamente siento que mi tema es importante, que mi vida es importante, pero si alguien más me empieza a contar sus problemas, siento como que no, eso no es tan importante como lo mío. Entonces, la mayoría de los seres humanos así actúan, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y estas charlas son muy importantes porque aprendemos a ser mejores seres humanos, aprendemos a ser más empáticos, aprendemos a ser más coherentes, aprendemos a formular mejor nuestras ideas, aprendemos a conversar sin meternos en problemas. Y cuando me refiero a meternos en problemas, es que muchas veces nos metemos en problemas simplemente por metiches. O sea, cuando alguien nos está contando algo y tú empiezas a opinar, te puedes meter en problemas porque simplemente la persona te estaba contando, simplemente quería que lo escucharas, entonces tal vez te está contando de su pareja o de sus hijos o de su mamá o de sus compañeros de trabajo y tú en la inercia de querer participar, dices, no, pero es que sí, tu esposo, esto y esto y esto, o tu esposa. Entonces la otra persona dice, oye, yo no sabía que pensabas eso de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, pero tú ya soltaste todo ese veneno, ¿no? Entonces, muchas veces las personas simplemente se quieren desahogar y todo lo que están diciendo de sus parejas, que son la peor persona, lo que tú quieras. O sea, todas las cosas negativas en realidad es una forma de victimizarse, pero también nos enseñan en nuestras clases que es una forma de sanarse, pero ellos no te están pidiendo opinión, no te están pidiendo un consejo, solamente quieren que los escuches. Entonces, aprender a comunicarnos efectivamente es aprender a escuchar sin opinar, sin juzgar, sin criticar y a menos que nos pidan una opinión, es como nosotros vamos a dar una opinión, ¿ok? Y es importante organizar las ideas de forma lógica, dar una estructura al mensaje y seleccionar palabras que no se presten para generar confusiones. Asimismo, hay que esforzarse para no perderse mientras se habla y terminar hablando de temas que no tienen nada que ver con el mensaje, que era lo mismo que les comentaba de cantinflear.
Seamos claros, seamos concisos. Los expertos en técnicas de comunicación efectiva recomiendan utilizar un lenguaje sencillo, evitando términos que sean excesivamente técnicos y asegurarse de que el mensaje sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Es decir, que la mayoría que escuche lo que tú estés diciendo te entienda perfectamente sin suponer, ¿ok? Y para facilitar la comprensión de un mensaje, también podemos utilizar técnicas de comunicación efectivas como el uso de ejemplos, que era lo que ya les comentaba. Y con ellos, pues les va a resultar más fácil darles contexto a una situación específica y hacer que las ideas complejas, en caso de que las haya, o abstractas, sean más accesibles para la otra parte, ¿ok? Esto va a ayudar muchísimo, o sea, cuando ustedes hablen con ejemplos, con anécdotas, esto va a ser mucho más fácil para cualquier público. Acuérdense que el público eran o sus hijos, o sus amistades, o sus colegas, o sea, en general, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, las personas que asisten a los talleres o a las conferencias, ellos se van a identificar más fácilmente con lo que se está platicando. Y ellos van a poder asimilar más fácilmente también el contenido. Solo hay que ser muy cuidadosos al momento de elegir un ejemplo para explicar algo, porque la idea es que todo sea más sencillo de comprender. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que hay muchas personas, sobre todo aquí en Estados Unidos, que son de Sudamérica o son hispanohablantes, entonces no hablamos el mismo español. Ojo, no hablamos el mismo español. Cada quien tiene, y cuando me refiero a esto, son conceptos, muchas palabras que en español que por ejemplo, para los mexicanos significan una cosa, para los españoles o para los argentinos o para los de Nicaragua significan algo totalmente diferente. Por eso siempre les hago la recomendación, tengan mucho cuidado con los ejemplos que dan, traten de que sean como un lenguaje universal y no supongan, no hay que suponer, eso también es muy importante. Una buena parte de la comunicación efectiva es prestarle atención a las señales o mensajes no verbales que transmitimos y recibimos. Según Help Guide, la manera en la que vemos, escuchamos y nos movemos frente a la otra persona dice mucho sobre lo que sentimos y queremos transmitir, incluso más que las palabras. Entonces, tengan muchísimo cuidado, por ejemplo, si ustedes están platicando con alguien y esta persona se reclina hacia atrás y dobla los brazos, o sea, esa es una postura de no me interesa lo que estás diciendo, no te estoy escuchando y estoy esperando el primer momento para interrumpirte. Bueno, entre otras, entre muchas otras. Fíjense en las cejas, fíjense en el entrecejo. Yo hago mucho así, arrugo esta parte, de hecho ya tengo ahí una raya tremendísima, los ojos, la boca, si la tuercen, si los voltean, o sea, fíjense todo eso. Eso es muy, muy, muy importante porque la comunicación no verbal le da forma al mensaje a través de gestos, de expresiones faciales y posturas corporales. Así hay que tener mucho cuidado. Y uno siente, o sea, cuando la persona no tiene ganas de escucharte, no tiene ganas de estar en esa conversación, uno lo siente, o sea, incluso en la manera en la que respiramos y tensionamos nuestros músculos dan muestra de lo que pensamos y la intención que tenemos al hablar de algo en particular. Así que, pues les estoy dando muchísimas ideas, les estoy dando muchas herramientas que tengan, si, en caso de que estén trabajando, de que tengan algún equipo, de que ustedes sean parte del equipo o si ustedes son los encargados. Aquí hay mucha información relevante que les puede ayudar. La comunicación efectiva es sumamente importante dentro de todos los aspectos de nuestra vida, bien sea que se trate de un contexto profesional, social o personal. Es muy importante también aprender a comunicarnos con nuestra familia, o sea, nuestros hijos,
nuestra pareja. Y es necesario saber comunicarse con los demás, expresar lo que se siente o se piensa y crear una conexión con quienes nos rodean, ¿ok? Las técnicas de comunicación efectiva nos ayudan a darle forma a las palabras y asegurarnos de transmitir los mensajes de forma clara, facilitando la comprensión de las personas que nos escuchan, ¿ok? Asimismo, utilizando estas técnicas, podemos aprender a escuchar a los demás, podemos aprender a ponernos en su lugar y entender sus puntos de vista y sus emociones, ya que cuando escuchamos de manera activa a los otros, demostramos nuestro interés en lo que tienen para decirnos y creamos un ambiente en el que resulta más fácil comunicarnos, ¿ok? Vamos a ver algunas técnicas de comunicación asertiva. Esto les puede ayudar para cualquier ámbito, quiero que sepan. Y la comunicación asertiva, que ahorita estuvimos hablando muchísimo de la comunicación efectiva. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a discernir, vamos a desmenuzar las técnicas de la comunicación asertiva, ¿ok? Esta palabra no es muy común, no es muy escuchada, o sea, no es una palabra con la que ustedes estén trabajando todo el día, pero ahorita que vayan escuchando los términos les va a quedar muy, muy, muy claro. La comunicación asertiva permite expresar ideas y sentimientos de forma directa y honesta, también con respeto y educación hacia los demás. Así, si se fijan, ser asertivos es ser respetuosos, ser honestos, ser educados. Yo creo que ya con eso nos queda más claro el concepto de comunicación asertiva. Esta forma de transmitir un mensaje cada vez está más presente en la sociedad. O sea, hoy en día tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser educados con todos, con todos. O sea, no importa la edad, no importa el género, no importa la raza, no importa absolutamente nada. Tenemos que saber comunicarnos, ¿ok? Y no sé si ustedes han escuchado de las técnicas, pero ahorita se las voy a ir desmenuzando también. Y esta comunicación, también la comunicación asertiva, se basa en la actitud de una persona cuando se relaciona pues, en su entorno en general. Esta debe transmitir de forma positiva su mensaje, expresando sus opiniones e ideas sin descalificar ni faltar al respeto. Por eso, al principio les decía que es tan importante cuando algo nos sucede, la mayoría de los seres humanos, la primera reacción, si tienes como algún percance, la mayoría de los seres humanos reaccionan o con discusión, o con pleito, o con agresividad. Muy pocas veces uno actúa con amabilidad cuando es un percance. No sé, bueno, no quiero echarle la culpa a los nervios, a la situación, a la emoción, a la sorpresa. De verdad que no quiero culpar a eso, porque los seres humanos a los 5 segundos ya se dan cuenta de su reacción. Entonces ya depende de nosotros si continuamos con esa mala actitud. Depende muchísimo de nosotros. Entonces, el objetivo es eliminar los reproches y evitar los enfrentamientos a fin de poder construir una relación más significativa y positiva con los demás. Y me refiero en general, ¿ok? O sea, con el público en general. No importa si estás en el tráfico, no importa si estás en la calle o en una tienda o en un estacionamiento o en una escuela o en un súper o en un estadio, no sé, en tu lugar de trabajo, no importa la persona que sea, o sea, no importa. Este tipo de comunicación se utiliza cada vez más, no solo en entornos relacionados con la terapia, sino también en la empresa. Y cuando me refiero a la terapia es esto de la comunicación asertiva, pareciera nuevo. Siempre les digo, pareciera nuevo porque la gente ya se da cuenta que es que soy muy agresivo, es que me enojo con mucha facilidad, es que soy muy intolerante, es que me altero. Ok, entonces, ¿qué les comunicamos los coach expertos en mindfulness o los psicólogos? Ok, comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Ok,
Debes aprender a comunicarte con respeto, con honestidad, con educación. Eso es tan importante, ¿ok? Y tanto en el área de los recursos humanos como en las más altas esferas económicas, la asertividad permite lograr los objetivos de forma positiva. Si nosotros tenemos una actitud positiva, si nosotros tenemos una actitud de respeto hacia todos los seres humanos, si nosotros tenemos una actitud de empatía, todas las cosas se van a dar de forma exitosa, ¿ok? Entonces, les voy a dar 5 pasos para poder comunicarnos nosotros de forma asertiva. Y la primera es preparar el tema con anterioridad. Si quieres tú hablar de algún tema con algún hijo, con tu pareja, con alguna amistad, con algún compañero de trabajo, tienes que preparar el tema. Es decir, tienes que saber de lo que vas a hablar y tienes que saber los posibles panoramas, ¿ok? Entonces, también debes de practicar la escucha activa. Ya que tú pongas el tema en la mesa, también tienes que practicar la escucha activa. ¿Qué te tiene que decir la otra persona? Y el tono de voz influye muchísimo. O sea, cómo le vas a decir o cómo le vas a comunicar o cómo vas a poner ese tema sobre la mesa es muy importante. Tener empatía con los demás. Ok, tú eres la que vas a poner el tema sobre la mesa, pero también es muy importante que seamos empáticos con los demás. O sea, debemos escoger las palabras con esmero, evitando aquellas con connotaciones negativas, que era lo mismo que le decía. Si vamos a platicar cualquier tema, busquen el mejor momento, eliminen las palabras ofensivas, los gritos, las críticas, juzgar, y hay que prestar mucha atención a la comunicación no verbal, es decir, a la postura del cuerpo, a las facciones de nuestro rostro, si cruzamos los brazos, si no, las piernas, la boca, los ojos, todo es muy importante, ¿ok? Y cuando nosotros nos enfocamos en mejorar nuestro estilo comunicativo, puede que nos demos de bruces o topemos contra pared o topemos contra el muro por desconocimiento. Entonces, por eso les traigo estas charlas tan importantes, porque no podemos empezar desde cero y por ellos podemos hacer uso de estas técnicas que les voy a hacer para podernos comunicar asertivamente. Todas estas técnicas nos van a ayudar en el proceso. Entonces, una de las técnicas que yo les recomiendo para comunicarnos asertivamente es ser claros. Y la señora Esther Arrúa, buenas noches. Señora Ere, un placer encontrarte. Saludos. Saludos, señora Esther. Es un placer que esté aquí. Gracias, gracias infinitas. Estoy hablando de la comunicación asertiva o la comunicación efectiva que nos hace falta a todos los seres humanos. No importa si somos especialistas, si somos profesionistas, si tenemos títulos y rangos y demás, nos hace falta la comunicación efectiva y asertiva. Entonces, debemos evitar las ambigüedades en el mensaje y esto nos va a ayudar a que todo nos resulte más fundamental para poder transmitir lo que nosotros queremos. Obviamente, sin andar tras, como decimos en México, sin andarte por las ramas, ¿ok? Entonces, hay que emplear un lenguaje sencillo y que dé directo ahí al punto, al blanco, directo al grano, a lo que queremos, ¿ok? Y no, la otra sugerencia que les digo es ir directo al grano, no des 1001 rodeos. Hay mucha gente que cree que ir directo al grano es un problema y prefiere dar muchísimas vueltas. No, todo lo contrario, la mayoría de las personas preferimos decir, a ver, a lo que vas, o sea, yo digo a lo que vas o a lo que vienes, ¿no? Lo que quieres decir, qué necesitas, qué quieres. Porque si le damos muchas vueltas, pues simplemente la gente no escucha exactamente lo que tú necesitas porque ya rodeaste mucho. Entonces, tal vez el mensaje principal de lo que tú quieras se pierda. Otro de los consejos es ser concretos. No es lo mismo, por ejemplo, decir, si estamos hablando de coches, ¿no? Es que quiero un auto, ¿no?
¿Cuál? No, pues el que sea. No, no puedes decir como el que sea. Entonces, sé concreto. Bueno, me gustaría comprarme un auto que sea híbrido. No, pues tal vez un Prius, se me ocurre, ¿no? Entonces, bueno, si te fijas, fuiste tan concreto, tan concreta. O sea, dijiste, y no es como quiero un auto. ¿Sabes cuántos miles de millones de autos existen en el mundo? Entonces, hay que ser concretos. O sea, yo quería un auto híbrido y se me ocurrió que el Prius era una buena opción, ¿ok? Ustedes para lo que quieran, o sea, depende de lo que quieran. O sea, yo ahorita se me ocurrió ese ejemplo, ser correctos. Hay gente que confunde el ir directo al grano y ser claros con ser maleducados. Yo siempre les he dicho, una cosa es ser honestos y sinceros o claros y otra cosa es ser groseros y maleducados y metiches. O sea, eso es totalmente diferente. O sea, a mí no me vengan a decir con que es que yo soy una persona muy sincera, es que yo soy una persona muy honesta. Cuando eres ofensivo, cuando eres metiche, cuando te metes en lo que no te importa, cuando supones, cuando inventas, eso para mí no tiene nada que ver con ser claros, ni ser honestos, ni ser sinceros. Así que sean correctos. Esto funciona en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, en todos los ámbitos funciona, así que hay que hacerlo. Transmitir el mensaje de forma coherente, ¿ok? No empiecen hablando de un tema y luego empiecen a hablar de otro totalmente diferente y luego se quieran regresar al mensaje original. No, lo único que van a hacer es confundir a las personas y no les van a prestar atención y por ende el mensaje no va a quedar claro ni mucho menos. Entonces, eso, no mezclar información, o sea, sé preciso, sé ahí coherente con la información. Otra recomendación es transmitir el mensaje sin ocultar información. Todo aquello que no digamos no será entendido. Esto significa que no debes guardar nada en el tintero. En algunos temas espinosos puede resultar un engorro, pero a la larga es mucho mejor tener las cosas claras y disponer de la información completa para poder avanzar, ¿ok? Y la última recomendación es respeta las necesidades de los demás. Igual que hay personas que necesitan hablarlo todo hasta la última de las anécdotas para sentir que un asunto está zanjado, hay otras que necesitan procesar a solas toda la información. Entonces, respeta a la otra persona, respeta a tu interlocutor. Si quiere su espacio, dáselo. Y si quiere hablarlo, debes estar dispuesto a ello. Y si no quiere hablar, hay personas, yo por ejemplo, a mí no me gusta discutir. De verdad, a mí no me gusta discutir. Entonces, si algo yo siento que está como muy roñoso o que no quiero yo irritarme, molestarme o tal vez decir cosas que no quiero decir en ese momento. No sé si la sienta o no, no lo sé, no voy a entrar en detalles. Yo no quiero hablar, o sea, de verdad no me gusta hablar. Entonces, es un ejemplo que yo les pongo a mí, denme mi espacio. Después, cuando yo esté calmada, lo voy a tomar con mucha tranquilidad, con mucha inteligencia, con mucha paciencia y lo voy a poner sobre la mesa, pero así, con toda la paciencia del mundo. Entonces, hay que aprender a respetar y yo digo de la misma forma a la otra persona, ¿ok? Obviamente, todas estas, todas estas técnicas que les di, pues tienen muchas ventajas en la comunicación. O sea, esta forma de transmitir mensajes está relacionada con una mayor capacidad para gestionar equipos de trabajo, para solucionar conflictos en el entorno laboral, en el entorno social, en el entorno familiar. Se me está trabando la lengua. Asimismo, permite relacionarse con el entorno de una forma más positiva, que es lo que buscamos la mayoría de los seres humanos hoy en día. O sea, convertir la comunicación asertiva en un elemento fundamental para el día a día, ¿ok? Entonces, pues ahí les dejo esta charla. Gracias infinitas de verdad a todas las personas que siempre me acompañan. Gracias a las personas que comparten esta información
información, que le dan likes. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que este sábado está la Feria del Libro aquí en Las Vegas, Nevada. Empieza a las 10 de la mañana. Así que si viven aquí en Las Vegas, los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Y los invito también a que visiten mi página web. Visítenla, ahí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan, www.eregonzalez.com. Aquí está, aquí es de donde estoy transmitiendo este programa, Erendida González Rueda, pero también está mi Facebook personal, Ere González, ahí me pueden enviar invitación y con muchísimo gusto los acepto. Si se pierden estas charlas, también las encuentran todas en mi canal de YouTube. Tiene mi nombre, Erendida González Rueda, González con S al final. Y visiten mi Instagram, ahí tengo muchísimos miles de seguidores que les encantan todos los videitos que subo. No son relacionados con estas charlas, son otro tipo de videos, son de motivación, son de reflexión, son de risa, son de todo un poco. Así que ahí se los dejo para que los tengan. Gracias infinitas y nos vemos la próxima semana.